A ver, voy a arrancar por esto, porque la idea es hablar de este periodo que estamos transitando. El libro, eh, eh, obviamente, habla de economía y también recorre, a ver, digamos, modelos, escuelas de economía, teorías económicas. ¿Dónde encajás vos lo que está haciendo el actual gobierno? Bueno, eh, te diría una mezcla de, eh, por el lado fiscal, el gobierno ha hecho un ajuste fiscal ortodoxo. Lo, Sí. lo que, lo que anunció y quiso hacer Martínez de Oz, lo que anunció y quiso hacer Cavallo en los 90, lo que anunció y quiso hacer Macri en su gestión. Por ahí te diría que la diferencia sustantiva que hay respecto a esos tres periodos es que Milei logró hacer ese ajuste. Ese ajuste fiscal en términos de que, bueno, uno lo podría criticar porque en realidad el anuncio fue, la consigna de campaña fue que le iba a pagar la casta, pero bueno, cuando uno repasa todos los afectados por el ajuste, la casta no aparece, aparecen los jubilados primero, que tienen un cuádruple golpe, le bajaron la jubilación en términos reales, le licuaron el 20% de su ahorro que tenían en plazo fijo, le retiraron y le bajaron la cobertura de muchos medicamentos, y eso fue paulatinamente, pero los medicamentos, que fue una de las cosas que más subieron en este periodo. Sí. Y Ujú. por último, ahora tienen que hacer un reempadronamiento donde ya no es que le bajan la cobertura, sino que hay un montón de jubilados que van a quedar afuera. Todos los que ganen más de 3,90 de jubilación Sí. van a quedar afuera. O sea que los principales aportantes al ajuste son los jubilados. Después aumentó los impuestos, porque aumentó el impuesto país, que es un impuesto del 10% a todos los productos y bienes y servicios importados. Eso lo pagamos todos los consumidores. Después paró la obra pública cero. Después, que sumado a que la recaudación de los impuestos coparticipables cayó en términos reales, porque las políticas provocaron una recesión durante este año, se cayeron las recaudaciones de los impuestos coparticipables, o sea que las provincias también sufrieron el ajuste, no solo porque cayeron los impuestos coparticipables, sino porque Milei le recortó las transferencias discrecionales, tanto corriente como de capital, y además también pasó a cero la obra pública, que tiene impacto en las provincias, la obra Sí. pública Ujú. nacional. Ujú. Entonces, ese combo, sumado a un lento pero paulatino aumento y reajuste de las tarifas públicas, todavía le queda tarea por hacer ahí, según lo que dice el gobierno, que afectó el ingreso disponible de la gente, porque ahora gastamos la proporción que gastamos en gas, en luz, en agua, es mucho más significativa que antes. Ahí tenés el conjunto de los precios que más aumentaron, son los medicamentos, la medicina prepaga, en buena medida algunos colegios, la educación privada. O sea, el ajuste ha recaído sobre los pobres y sobre la clase media. Sí. ¿Cuántos puntos del PBI? Difícil de calcular. El ajuste fiscal concreto fue de 5 puntos del PBI, pero la transferencia de ingresos que hicieron estos sectores hacia los sectores poderosos, económicos más poderosos, los que fijan los precios de la medicina prepaga o de los servicios que vienen vinculados a las nuevas tecnologías o lo que ganan las empresas de venta online, que son los grandes beneficiados, o sea, todo el sector servicios. La cuenta daría un poco más todavía de transferencia de los sectores populares, clase media y sectores populares hacia el Estado para cubrir el bache fiscal y hacia los sectores más concentrados de la economía argentina. Quizá uno de los sectores tradicionales ganadores no está, que sería el sector agropecuario, porque esto que ha pasado de que el dólar ha ido bajando, se ha ido apreciando el peso o el dólar ha ido perdiendo valor en nuestro país, ha afectado, y yo acá cometo siempre el error de una visión pampeana, vos te fuiste, por eso me podés corregir durante el reportaje, pero bueno, acá escuchamos nosotros en Chivilcoy y escuchás en toda la pampa húmeda, excepto Pergamino, en la zona núcleo, hay más que nada de los productores, ¿no? No tanto de los que alquilan, de los propietarios que alquilan,
ni tanto de las comercializadoras grandes, bueno, Cargill, etcétera, pero sí del que labura o arriesga, el empresario agropecuario, que siembra, que contrata los servicios de fumigación o de desmalezamiento, etcétera, 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 y que termina cosechando. Bueno, está hoy cambiar una maquinaria le cuesta el doble que hace 2 años atrás. Sí, para linkear un poquito con esto que decías, la mirada pampeana, recién leía información sobre la cantidad de chacareros que se dedican a la fruticultura en el valle, que ya no existen más. Claro. Porque... Bueno, la economía regional en términos generales están también afectados por este dólar barato. O sea, hay producciones que se han dejado, y bueno, qué sé yo, los limones, estamos importando limones. O sea... el gran logro de Cambiemos era, ¿no? Claro, exacto. Que lográbamos exportar, que logró que Trump mantenga abierta la cuota de limones para exportarlo. Sí. Ahora han sido tan afectada la producción que, bueno, estamos trayendo limón importado. Ahora no me estoy acordando del país de donde los traemos, pero es un país exótico. Pero bueno, ya me voy a acordar. Pero bueno, las economías regionales están sufriendo significativamente, digamos, esto que yo me expresé, las provincias están pagando el ajuste, también en términos productivos, porque, bueno, si vos repasás lo que pasa en la mayoría de las provincias limítrofes, bueno, los tours de compra a los países, bueno, los que van a Santiago de Chile, bueno, se han proliferado de una manera, y eso lo sufre el comerciante local, el productor local, y bueno, son ingresos que tienen familias que obviamente rinden más. Una cuestión ficticia, no por una cuestión real de que el peso vale más porque la Argentina es un país más productivo, no. En realidad las regulaciones que este gobierno ha puesto sobre los mercados de dólar financiero son mayores que las que teníamos, y de esa manera, forzándolo con esas medidas, lo ha logrado abaratar. En función de su objetivo claro y concreto, que es mantener la inflación a rajatabla, que va a ser la principal virtud que va a mostrar de cara a las elecciones. Por eso uno piensa, no va a cambiar mucho las cosas, o sea, en realidad se va a seguir profundizando. Fíjate que esta apertura comercial, el permitir las importaciones puerta a puerta, todo eso no es que generalmente son medidas de largo plazo. Un país dice cuál es el arancel que le voy a cobrar el producto importado, y es una medida de largo plazo de acuerdo a que él quiere, si quiere fabricar en el país reposera o las quiere traer importadas. Sí. La política de importación el gobierno la está utilizando para frenar los precios. O sea, para atender el problema de la inflación, y que el índice de precios siga dando 2 y pico de acá, o menos, 1 y pico, de acá a las elecciones, porque ve que ahí tiene el activo como para tener un buen resultado electoral. Sí. Ahora, no sé, a mí me parece que estamos en una época de grandes cambios culturales, ¿no? Porque hay cuestiones que la Argentina ya ha transitado. De hecho, se habla de las 4M, ¿no? Martínez de Oz, Menem, Macri, Milei, teniendo en cuenta esta cuestión de los ajustes fiscales. Ayer estaba viendo que, bueno, cayó la construcción, la industria, el comercio, van a la baja. Sin embargo, parece predominar en el sentimiento colectivo este gran logro de la baja de la inflación. Y, bueno, una de las cosas que cada uno puede evaluar es que los niveles de consumo se cayeron, lo que comúnmente hablamos como recesión, ¿no? Parece raro porque tenemos una historia donde uno podría vislumbrar lo que puede pasar a futuro, lo que está pasando. Sin embargo, lo que reina, y me parece que el enclave es esto de la inflación a la baja, es como una situación de esperanza. Charlábamos con las chicas ayer a la tarde, que yo decía, bueno, el país se endeuda. Si vos decís, bueno, estoy haciendo un ajuste y voy a pagar toda la deuda externa para estar mejor, pero resulta que es al revés. Cada vez más deuda externa tenemos. Sí. O sea,
Me parece que así, digamos, en teoría hace agua por todos lados el modelo, teniendo en cuenta el pasado, que esto ya se puso en práctica y en menor medida y fracasó. ¿Cuáles son los riesgos de este programa? Bueno, mira, respecto a los otros 3 periodos, a las 3M anteriores, tiene la similitud del ajuste fiscal, aunque la diferencia de la que te marqué, efectivamente lo ha hecho y lo ha pagado el conjunto del pueblo argentino. No te lo redondeé la idea ante tu pregunta anterior, pero tiene la ortodoxia ahí, pero tiene la heterodoxia en el mercado cambiario, porque la otra consigna de campaña, la del ajuste ya la hablamos, que Sí, la paga la dolarización. y ya sabemos quién la pagó. La otra es que la otra consigna de campaña era la dolarización y estamos especificando. O sea, y eso no es porque el gobierno cambió de idea, es porque el gobierno desde el 10 de diciembre fue a pedir plata prestada a Nueva York y en Nueva York, tanto en el fondo como en Washington, siempre como en la sede del fondo, siempre le dijeron lo mismo, hagan el ajuste y después vemos, y así lo tuvieron un año. Entonces el gobierno hizo el ajuste fiscal, que es el que ya contamos, y en el plano cambiario, como no podía ir a la dolarización, porque para dolarizar necesitaba 40.000 millones de dólares que le presten eso, y le prestaron 0, ¿qué hizo? Se pasó a la heterodoxia. Entonces instrumentó más control y más regulaciones que las que tenía Massa, para graficártelo de una manera que la gente lo entienda fácil. Esto lo plasmó en un informe muy bueno Marina del Poyeto con su consultora, donde mostró que la cantidad de dólares destinados a la intervención en los mercados financieros que hizo Milei en un año es mucho más grande que la que gastó Guzmán más Massa juntos. O sea, digamos, en el plano cambiario ha sido una gestión heterodoxa, se ha salido por una cuestión impuesta externa, ¿no? No te vamos a prestar para que dolarices, no te vamos a prestar porque el país lo quebró Macri en 2018 y no son sujetos de crédito, entonces no te vamos a prestar. Y eso se lo vienen diciendo desde el 10 de diciembre. Entonces, ¿qué hizo Caputo y Milei? Salieron por la heterodoxia en el mercado cambiario. Entonces pusieron más regulaciones y más controles y han logrado este resultado de que el dólar se abarate. Claro, porque casi nadie puede comprar porque lo tiene prohibido, y por otro lado porque todos los exportadores están obligados, no, les conviene liquidar el 20%, tienen autorizado a liquidar el 20% de las exportaciones en el blend, o sea, en el mercado contado con liquidación, o sea, el famoso dólar blend. Sí. Que eso hace que el precio de los dólares financieros se mantenga. Bueno, ayer y hoy subieron, habrás visto que hubo un rebote, pero a lo largo del año esos dólares se mantuvieron quietitos y a la baja, que tiene como objetivo también lograr que la inflación se mantenga quietita y a la baja. Ajá. Que es el punto central donde yo te diría, respecto a lo que vos decís del cambio, o sea, que estamos viviendo una época distinta, está claro que todo este cambio tecnológico afecta las conductas, los comportamientos y ha hecho una modificación muy importante y que se ve en distintos países del mundo. Yo la juzgo en general para peor porque hay un descuido por el medio ambiente notable. Lo veo en que hay una salida hacia la salida individual también muy marcada. Estoy hablando de en Europa, en Estados Unidos. O sea, las variantes políticas que han expresado las críticas a la globalización han sido salidas por más a la derecha todavía. Y eso, pero bueno, no es todo igual, porque si vos decís, bueno, ganó Trump, pero Trump tiene una política proteccionista, está preocupado por la clase media norteamericana que fue perjudicada por la globalización, porque los empresarios norteamericanos se fueron a fabricar las cosas a China y dejaron de generar empleo en Estados Unidos. Entonces ahora Trump quiere traerlos de vuelta y le dice, mirá, yo no te compro nada importado, venite acá, porque si no te pongo un 100% de arancel. Pero Milei no es eso. Milei tiene el discurso disruptivo, no en la política económica. En la política económica yo lo catalogaría como un neoliberal como los anteriores. Vos me preguntaste cuánto había de anarcocapitalismo en esto. Sí. Y yo te diría, según cómo lo mires, porque
por ejemplo, si yo te digo, a los jubilados les expropiaron 20% de su ahorro, y mucho de capitalismo eso no tiene. Y sí, a los grandes evasores de la Argentina, que blanquearon 117.000 millones de dólares en la gestión de Macri, y ahora blanquearon 23.000 millones de dólares, se los considera héroes, y tampoco tiene mucho de capitalista, porque o del capitalismo productivo, porque son evasores, son gente que no paga impuestos, que oculta la plata, que es un poco la característica del mundo, lugares donde es fácil ocultar miles de millones de dólares, y bueno, que nadie nunca los puede encontrar, y por eso los ricos hace 50 años que vienen pagando cada vez menos impuestos. Fenómeno global que también en el que también está inserto la Argentina. Entonces, y después te digo, anarco. Yo digo, anarco, el gobierno no es que no interviene, el gobierno, perdón, el Estado. El Estado en la Argentina, hay una creencia falsa, que es que el Estado ha intervenido sacándole a los ricos para darle a los pobres. Eso pasó a cuentagotas. A lo largo de 160 años de la unificación nacional para acá, son muchísimos más las décadas en las que el Estado intervino para sacarnos a todos los pobres y transferirle recursos a los ricos, que es lo que ocurrió este año. Sí. Pero ocurrió este año, y desde 1862 para acá te puedo contar todas las veces que el Estado intervino, porque, por ejemplo, cuando éramos el país más rico del mundo, el excedente, la clase rentística que tenía la producción agropecuaria en Argentina, la plata se la malgastaba, no la invirtió en crear un país productivo. Sí, manteca al techo. Exactamente, tiraba manteca al techo, y para los gastos de lo que se necesitaba, endeudaba al país. Entonces le pedían plata a Inglaterra para el ferrocarril, para el telégrafo, para hacer los puertos, y los frigoríficos eran inversión extranjera directa inglesa. O sea, el Estado intervenía, vino la crisis del 30, ¿qué hicieron? Le echaron la culpa a Irigoyen y crearon. Primero hicieron el Pacto Roca-Runciman, después la Junta Nacional de Grano y la Junta Nacional de Carne, y después el Banco Central. Todas instituciones o acuerdos que fueron para que los pobres de la Argentina paguen más caro el pan y la carne, por eso había precios sostén para el trigo y para la carne, para sostener la renta extraordinaria. O sea, el Estado intervenía para que nuestros abuelos o bisabuelos paguen más caro que el precio de mercado los alimentos, y eso sostenga la renta extraordinaria que habían gozado durante 70 años, bueno, y lo siguieran gozando ante la crisis del 30 los sectores más pudientes, vinculados al modelo agroexportador de esa época. Pero si seguimos para acá, el endeudamiento, si la Argentina genera una riqueza y un nivel de excedente que orilla el 50% del PBI, uno tiene que preguntarse, ¿para qué pide prestado? Claro. Si hay excedente para invertir, ¿para qué pedimos prestado? Bueno, pedimos prestado porque en el 76 la Argentina decide insertarse en el mundo ese financiero global, y es un negocio pedir prestado. Y se cobran comisiones para pedir prestado. O sea, el tema del negocio, ¿para quién? El negocio para el sector financiero. Entonces se pone al Estado en función de los intereses del sector financiero. Bien tu pregunta, porque si no, no quedaba claro qué quería decir. O sea, otra vez el Estado interviniendo, haciendo endeudar el Estado para que salgan beneficiados los sectores financieros, no los productivos. No salía beneficiado el tipo. Bueno, Walter, nosotros crecimos viendo la propaganda de la silla en la dictadura. Y de ahí para acá, todavía seguimos discutiendo. Bueno, hoy vemos que se va a abrir la importación. En lugar de abrir solo la importación de los insumos de uso difundido, o sea, las materias primas más básicas y los insumos más básicos para que los productores tengan los insumos importados que necesitan baratos, abrimos una importación de producto terminado. O sea que acá no se va a fabricar la reposera. Se va o sea, una cosa es que vos puedas traer barato el plástico y fabricar la reposera acá, que es el producto que tiene más valor agregado que el plástico, y otra cosa es que permita la libre importación de reposeras terminadas. Claro. Entonces, si vos traes la reposera terminada, el fabricante de reposera local, sonó. Sí, o sea, que se dedica a otra cosa. Exactamente. Bueno,
Mondino, mientras cuando todavía era canciller, dijo, la industria que se compre un generador. Así que el mensaje está muy claro, digamos. O sea que, no sé, yo a Milei lo veo un neoliberal parecido a los anteriores, en lo económico es muy parecido, no le veo nada disruptivo, y en lo disruptivo es en su forma y en su accionar, bueno, y uno podría decir a esta altura que vivo políticamente porque bueno, logra mantener una imagen positiva importante y una cosa que no estamos diciendo, porque el costo se ve en el nivel de actividad. Bueno, vos lo nombraste, el nivel de actividad que sigue planchado, que hay un montón de sectores que siguen por debajo del nivel de actividad del 23, pero 20 puntos. Y cuando tomás todos los precios, el precio que más cayó es el salario. Sí. O sea, hay un dato que es contundente. Y acá, para no ser injustos, en los últimos 10 años, Walter, el precio que más cayó en la economía argentina es el salario. Para no ser injusto de echarle toda la culpa a Milei, digo. No, claro, sí. El salario, el precio que más cayó en estos últimos 10 años es el salario. Entonces, bueno, a uno se le hace difícil pensar cómo va a venir la recuperación, si los salarios están por el piso, si ahora vienen productos importados que van a provocar que se desafecte producción local, que va a haber más gente que pierda empleo. En cierta medida todo esto, y me acordé de una cosa importante que me gustaría decírtela, en cierta medida todo esto recuerda a los 90. Lo que pasa es que los 90 se financiaron con ingresos extraordinarios. Las privatizaciones primero, o sea, ahorro pasado acumulado en empresas públicas, se vendieron, y con ahorros excepcionales que fueron préstamos, o sea, ahorros del futuro que los trajeron al presente. Eso no podía durar en el largo plazo, porque a ningún país del mundo le prestan permanentemente toda la vida. En algún momento le dicen, che, tiene que pagar. Claro. Acá el problema que puede darse es que todo esto, si bien todavía necesita financiamiento del gobierno, básicamente para cerrar el 2025, puede empalmar con una nueva matriz productiva de recursos primarios de la Argentina que incluye el gas, el petróleo y la minería. Lo que está subexplotado en la Argentina. Exacto. Entonces ahí tendría recursos que si bien uno puede pensar, lo van a gastar mal, como lo gastaron de 1862 a 1930, pero de cualquier manera sería un flujo muy importante de divisas que tendría el país, y eso le acomodaría la situación a Milei, pero bueno, los beneficiarios seguirían siendo unos pocos, son sectores que repercuten poco al interior de la economía argentina, repercuten poco en términos de que se proveen poco de insumos y partes para esas producciones, y repercuten poco porque generan poco empleo para esas producciones. Entonces iríamos a un marcado modelo dual, lo que los economistas llamamos modelo dual. Un sector primario que funciona, que tiene inversión, que crece, que produce divisas y que exporta. Y el resto de la economía argentina, bueno, sobreviviendo, digamos, para decirlo con una palabra suave. Sí. Che, te vuelvo un cachito para atrás, ¿no? Porque, bueno, hablaste del ajuste fiscal, de la cuestión, bueno, que es lo que más pesa cuando, en todo caso, el Fondo Monetario o Washington mira a la Argentina. Que, bueno, fue un requerimiento que tuvieron. Después, la baja de la inflación. Vos decías, bueno, en diciembre, enero, febrero fueron a pedir guita, no se la dieron. Ahora cumplieron y exageraron el cumplimiento con respecto al ajuste fiscal. Esto supone que el Fondo Monetario, con la venia de Estados Unidos o de Trump a partir de enero, no sé, reprogramen la deuda o le vuelvan a prestar. Porque parece que eso están buscando. Mira, yo creo que el ajuste fiscal,
mayúsculo que han hecho y quién lo ha pagado, porque un poco hubo una pelea con el fondo, o un contrapunto tuvo el gobierno con el fondo durante todo el año, donde el fondo le exigía sacar el dólar blend y sacar abrir el cepo, y el gobierno se resistió a ambas cosas y en paralelo llevaba adelante el ajuste fiscal. Yo creo que llegamos a un punto donde el gobierno lo ha seducido tanto al fondo con el ajuste fiscal que ha hecho y quién lo ha pagado, que yo creo que el fondo le va a facilitar las cosas para que el gobierno tuvo un primer puente de plata con el blanqueo, algo que no pensábamos, nadie pensaba que iba a ser tan significativo. Eso, viste que el tema de la reserva estaba complicada por ahí por agosto, pero el blanqueo al gobierno le permitió tener un puente que lo lleva hasta enero, febrero, marzo del año que viene. Le falta todavía para completar todo el año que viene. Sí, pero fue exitoso el blanqueo. Sí, claro, y al gobierno le vino bárbaro y aumentó las reservas, si bien no se notan tanto porque ha pagado deuda y ha pagado intereses, pero la cantidad de reservas netas se ha achicado y le permiten afrontar esta situación hasta el primer trimestre del año que viene con dólares. Ahora, yo creo que para terminar el año 25, bien, el gobierno está buscando, y a mí me da la impresión de que el fondo lo va a premiar por el ajuste que ha hecho, facilitándole las cosas, para que llegue a las elecciones en los términos que el gobierno quería. Ajá. No mover el cepo, seguir con esas intervenciones en los mercados financieros, no sacar el dólar blend. O sea que, de alguna manera, o mirado desde el fondo, uno podría decir, o la charla en el fondo es, fíjate el ajuste que hizo este tipo. Todo lo anterior que nos prometieron un ajuste de esta magnitud, nunca lo lograron. Claro, lo hizo. Bueno, no lo acogotemos, si facilitémoslo. Yo creo que lo vengo diciendo así como cuestión muletilla mediática. El ajuste del gobierno va a tener premio. Ajá. O sea, de alguna manera Trump, Estados Unidos, el fondo o una mezcla de todo esto va a dar como resultado que al gobierno lo van a ayudar a transitar el año que viene. Y si en el interín logra que sigan aumentando y mejorando las exportaciones de gas y petróleo, que siga, en definitiva el campo terminó jugando a favor, porque lo que no liquidó al principio lo tuvo que liquidar ahora, porque se dio cuenta que iba a seguir perdiendo plata. O sea que en definitiva estamos viendo en octubre, noviembre, diciembre liquidación agropecuaria que son en mayo, junio, julio, y eso también le vino bien en este momento, y en un contexto difícil porque el precio de la soja ha caído bastante, pero bueno. Sí, pero es notable cuando vos ves los numeritos, más allá de la sequía del año pasado, liquidaron. Sí. Por eso, y es probable que si vuelve, va a haber una campaña parecida para el año que viene, bueno, ahí también va a haber una fuente de ingreso de divisa importante, más lo que está dando. El gas y petróleo es todo el avance de Vaca Muerta que, bueno, se va convirtiendo en una fuente de divisas cada vez más importante. Primero teníamos déficit energético y ya este año tuvimos superávit, o sea, mérito todo de los gobiernos anteriores, porque este gobierno no hizo nada, es más, este gobierno paró las obras, en definitiva. Sí. Pero bueno, las cosas ocurren por más que el gobierno no quiera, y el acuerdo con China sigue vigente, y cuando tuvieron que recurrir en un mal momento al swap con China, China se olvidó. O sea, China lleva una política exterior estratégica que no depende de más infelices o felices declaraciones de algún presidente. Lleva adelante una política que le conviene. Sí. Necesita proveer de energía, materias primas agropecuarias, materias primas minerales, y ese es su objetivo, y no importa que un presidente le diga cualquier cosa. No, mucha bolilla no le dan. No, más vale. Tampoco le dio mucha bolilla a esas cuestiones Lula,
que cuando Argentina necesitó gas, porque se quedó sin gas en mayo, bueno, porque no hizo la obra el gobierno actual, ahí estaba el barco brasileño con el gas para que tuviésemos gas durante el invierno. Sí. Yo lo que digo es que por más que el gobierno de Milei diga anarco y que el Estado no haga nada, el Estado ha tenido que va a tener que hacer, y lo va a hacer, aunque Milei no quiera, todo lo que sea necesario para que la expansión del gas y del petróleo continúe. Uh-huh. O sea, eso va a ocurrir porque los propios grupos económicos que están vinculados a la actividad lo van a forzar a que lo haga. Entonces, bueno, hoy tenemos una buena situación porque en Brasil hubo sequía, entonces Brasil ahora nos pide gas, y nosotros para venderle gas tenemos que revertir el gasoducto que tenemos a Bolivia, norte. O sea que hay que hacer obras, y bueno, eso va a ocurrir. Y después la planta de tratamiento, de transformación de gas en gas licuado para embarcarlo, que bueno, era el proyecto de Petronas, va a ocurrir, en algún momento va a ocurrir. Por más que Milei no quiera, va a ocurrir igual, y con apoyo del Estado. Está claro. Entonces, el Estado en función de determinado interés. Exactamente. Como siempre ha sido, digamos. Claro. Te pregunto, de paso tomás agua, antes que te me queme de... Está bien, ya tomé. Mudo. Bueno, vos hablaste de estos 160 años de una clase, de una burguesía nacional un tanto parasitaria, ¿no? Porque se ocupó de gastar lo que el Estado con su organización de alguna manera le donó en detrimento de las clases populares, lo que pone en cuestión toda esta vieja discusión si existe o no una burguesía nacional, que en tiempos de la globalización o de la financiarización me parece que hay que olvidarlo eso, o por lo menos yo lo olvidaría. Bueno, vos trazás un diagnóstico, tirás datos, ahora, tirá alguna alentadora, porque esta que estás advirtiendo vos de que este modelo hasta el momento va a tener premio, está bien, un premio, pero ¿para quién es el premio? Porque me parece que quedamos fuera del premio ese. Claro, exactamente, sí. El premio va a ser para el modelo de Milei, y los beneficiarios ya te los describí, y los perjudicados también. Por eso, digamos, yo veo con preocupación el momento, porque los 3 anteriores intentos fracasaron por sus propias miserias y por sus propias inconsistencias, tanto que ellos, Videla, Martinelli, tenían la suma del poder público y terminaron en un desastre financiero en el 81 y una crisis de la deuda en el 82, y se tuvieron que ir. Bueno, y guerra de Malvinas mediante, ¿no? Después el modelo de la convertibilidad duró 10 años porque, bueno, pudimos vender activos por $30.000 millones y pedir prestado por $80.000 millones. O sea, financiamientos todos extraordinarios, y duró hasta que eso se acabó. Claro. Cuando eso se acabó, y después con Macri pasó una cosa, lo mismo que con Menem de la Rúa, pero exponencial. Macri tomó casi $100.000 millones en 2 años. O sea, Menem de la Rúa lo habían tomado en 10 años, los $100.000 millones, pero Mauricio batió todos los récords. Tomó en 2 años. En 2 años, vos pensás, dicho por ellos, ¿no? Porque cuando vos lo escuchás a Duhovne, te dice, nosotros tomamos un país que estaba todo desendeudado, el Estado Nacional, las provincias, la familia, las empresas, y a los 4 años cuando se fueron, el Estado Nacional estaba en default y con una asistencia mega del Fondo Monetario Internacional, varias provincias en default, empresas habían quebrado un montón, familias endeudadas también, que no podían pagar las despensas, los consorcios, el problema era cómo hacer para lograr que la gente pague las despensas. O sea, solo en 4 años, yo creo que hay una subvaloración de lo que fue el gobierno de Macri y la capacidad destructiva del gobierno de Macri, que quebró el país en solo 4 años. Fue una cosa, bueno, fíjate que fuimos a elecciones y sacó el 40% de los votos. O sea, y menos mal que fue gradual. Mirá, yo siempre lo contesto porque apenas asumió Macri, lo que hizo fue en enero del 2016 derogar un decreto, el decreto que
trababa la entrada de capitales golondrina, o sea, los capitales golondrina de corto plazo le ponía un encaje de 30% y le obligaba a quedarse por lo menos durante un año, lo había puesto el gobierno populista y no previsor, y etcétera, 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 anterior. Macri, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue sacar derogarlo, ese decreto, para que la Argentina sea, en enero, ya un paraíso especulativo donde se ganaba el 40% anual en dólares con la LEVAC, ¿te acordás de la LEVAC de Sturzenegger? Bueno, o sea, Macri convirtió el país de los Kirchner, que era un país productivo con ciertos grados de ineficiencia y con escasez de política industrial sectorial para ser más competitivo y más eficiente en determinados sectores, para darte la visión de lo que estaba bien, pero también de lo que estaba mal o lo que le faltaba. Macri lo convirtió de un día para otro en un país especulativo. Sí. Uh-huh. Entonces, durante la época del kirchnerismo, bueno, las pizzerías estaban llenas y la gente trabajaba, tenía empleo. Y cuando vino Macri, el negocio no era más la pizzería, era comprar Levac. Uh-huh. Entonces, bueno, el empleo que se generaba era menos y eso fue lo que permanentemente empezó a pasar. Se perdían empleos formales y había cada vez más monotributistas. Muy parecido a la situación actual, donde se han perdido 150.000 empleos formales este año y han surgido 130.000 por ahí monotributistas. O sea, se pierde empleo de calidad. Esos tres procesos que por sus propios desméritos terminaron en un fracaso, porque a Macri le dieron el plan platita más grande de la historia, récord, 57.100 millones de dólares. Uh-huh. Terminaron por sus propios desméritos en un fracaso. Acá hay acá hay un mundo que sigue haciendo la revolución industrial, básicamente en el sudeste asiático, que quiere gas, que quiere petróleo, que quiere minerales y que quiere alimentos. O sea, más parecido que a la segunda mitad del siglo XIX no se consigue. Totalmente. O sea, lo que quiero decir es que están dadas las condiciones para que ahora sí ese modelo dual que tanto les gusta a los que para mí son conservadores, no son ni liberales, ni anarcocapitalistas, ni nada, porque te retrotraen al modelo económico del siglo XIX, o sea, son conservadores, a ellos les molesta, no les molestan los sindicatos, les molesta que haya legislación laboral, no les molesta el dirigente sindical tal, porque es chorro, por lo que sea, no. Le molesta que haya que pagar aguinaldo, le molesta que la gente tenga vacaciones, bueno, le molesta eso. Entonces, en definitiva, el combo que me da es que son conservadores, que no son ninguna invención nueva de cómo se presentan, que tampoco hay león, o sea, el león... O sea, si sos guapo, te tendrías que pelear con algún... Pero se pelearon con los jubilados. Sí, sí, o sea, sí. Se pelearon con los débiles, o sea, han aprovechado... Y también la otra cosa que veo, que es un poco un problema político, es que no hay nada enfrente. O sea, que lo de enfrente se ha desvirtuado tanto que no hay una propuesta alternativa, que no hay referentes confiables alternativos. O sea, eso también marca un poco hasta dónde avanza Milei. Uh-huh. Porque enfrente, bueno, hay un vacío. Entonces, entre un vacío de oposición y que de afuera, de alguna manera, con intereses que conjugan, de alguna manera, yo creo que lo van a premiar. Bueno, veo que es viable que se consolide el modelo dual que, bueno, ha explicitado Milei en sus declaraciones. Está. O sea, que me pediste algo optimista y no te lo puedo dar. Sí, mira, yo por eso te llamo cada tanto. Porque prefiero poner, no sé, música. Pongamos música. Tengo un temita ahora que por lo menos el título viene a cuento. Feliz Navidad.
Bueno, que la pasen bien, Walter, la familia, saludos a todos, a todas, y bueno, estaremos hablando el año que viene seguramente. Sí, vía Elon Musk y Starlink, porque Arsat me parece que bueno, nada. Che, un abrazo y gracias. Un abrazo, Walter, gracias. Chao. Un abrazo. Hablamos con Gerardo De Santis, economista, bueno, de todo un poco.